Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre un periodo muy importante y doloroso de la historia argentina, la última dictadura militar y la Guerra de Malvinas. Durante la dictadura, que comenzó en 1976, el país atravesó una etapa de represión, censura y graves violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, en 1982, el gobierno militar decidió iniciar la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. Con la participación de un veterano, la madre de uno de ellos, un exiliado y una madre de Plaza de Mayo, a lo largo de este podcast, vamos a analizar cómo se relacionan estos hechos y cuáles fueron sus consecuencias para la sociedad argentina. Acá estamos con María del Rosario de Cerruti, la secretaria de la Asociación de Mujeres de Plaza de Mayo. Quería comenzar preguntándote cómo se iniciaron los encuentros en la plaza. Buen día, Florencia. Muchas gracias por darme el espacio a mí y a todas esas madres que atravesaron un momento doloroso con sus hijos. Bueno, nosotras no tomamos en cuenta cuándo empezamos a caminar exactamente en la plaza. No sabemos qué día porque primero estuvimos paradas. Sabemos que era invierno, pero no qué mes. No tomábamos en cuenta fechas. Pero como todo el mundo preguntaba, yo empecé a acordarme que el 5 de mayo era el cumpleaños de uno de los hijos de las madres. Y yo recordé y dije, fue el sábado anterior. Así que la caminata empezó el 30 de abril. El 30 algunos no pudieron ir por trabajo, pero nos encontramos 14 personas, 14 mujeres. En la plaza donde hay bancos y todo no había nadie y nosotros lo que queríamos era hacernos visibles o aunque sea que las pocas personas que pasaban nos vieran, pero fue un día totalmente perdido. ¿Y qué días se encontraban en la plaza como para que las comenzaran a ver? Y como el sábado no había nadie, decidimos ir los viernes hasta que una madre dijo no, el viernes no, que es el día de brujas. Así que decidimos ir los jueves. Sin intención de incomodar, quería preguntarte, ¿cómo fue el secuestro de tu hijo? El secuestro de Fernando fue en casa hace ya casi 50 años. A las 7 de la tarde tocaron el timbre, y cuando abro la puerta eran 5 hombres con armas largas. Abrí la puerta y te tiramos la puerta abajo. Primero vino un vecino enfrente que vio el operativo y creyó que me estaban asaltando. Lo metieron adentro y lo sentaron ahí conmigo. Después vino mi marido. Le dijeron, vinimos a buscar a tu hijo. Después llegó mi hijo más chico y después llegó Fernando a las 12 de la noche. No lo maltrataron, no le pegaron. Le dijeron a mi marido que mañana vaya a buscarlo al comando. Uno de Palermo. Es un perejil, no le va a pasar nada. ¿Y cómo accionaste después del secuestro? Yo el 11 de mayo me fui a buscar a Fernando al comando y allí me encontré con 2 mujeres. Beatriz de Neuhaus y Rosa Contreras, que desde el 16 de marzo estaban buscando a sus hijos. Y yo les dije, ¿cómo puede ser 2 meses sin saber dónde está el hijo? Una cosa de locos. Me explicaron más o menos que iban todos los días a ver y buscar información. Y ya no me desprendí de esas 2 mujeres. Buscando en todos los lugares, todos los días sumábamos una mujer más. ¿Y fue fácil llevar a cabo los encuentros en la plaza? Como ya habíamos juntado varias mujeres, nos íbamos a la plaza frente a la casa del gobierno. Y allí los policías nos decían, circulen, no se pueden hacer reuniones, no se puede estar, circulen de a 2. Nos empujaron a caminar, así que prácticamente la marcha la creó la policía. ¿Y cuándo fue la primera vez que lograron hacerse escuchar? A mitad de julio de 1977, el ministro del Interior decidió otorgarnos una audiencia. El anuncio de que nos escucharían despertó una expectativa en nosotras, las madres. Pero solo podían ingresar algunas, nos dijeron. Beatriz de Neuhaus, Azucena y yo, mientras los demás nos esperarían en la plaza el final del encuentro. Ese día nos recibieron a las 3. Bueno, fue cínico total. Les dijimos, si no nos dan respuesta de la plaza, no nos vamos. Aquí vamos a permanecer hasta que nos quedemos sin piernas caminando por esta plaza. Nosotras más arriesgadas, enloquecidas, pero bueno, estamos orgullosas de lo que hacíamos, por los hijos. Bueno, muchas gracias, Rosario. Ahora vamos a entrevistar a María Elena López, una exiliada durante el golpe de Estado. Buenos días, Florencia. Para comenzar, yo fui exiliada durante el golpe de Estado militar de 1976. Tuve que dejar mi país por miedo a la persecución y a la violencia que se vivía en ese momento. Hoy quiero compartir mi experiencia y cómo viví desde lejos, años muy duros para la Argentina, incluida también la Guerra de Malvinas.
Quería comenzar preguntándote qué hechos o situaciones te llevaron a tomar la decisión de irte del país. Bueno, yo tuve que irme del país porque la situación se volvió muy peligrosa. Había mucha persecución, desaparecían personas cercanas y el miedo era constante. Sentía que en cualquier momento podían venir por mí o por mi familia. ¿Y vos, María, sentías miedo o persecución en tu vida cotidiana? Sí, obviamente, todo el tiempo. Teníamos que hablar en voz baja, no confiar en nadie y evitar decir lo que pensábamos. Vivíamos con miedo, incluso dentro de nuestras propias casas. ¿Y cómo fue para vos el proceso de dejar el país? Fue muy duro. Tuve que irme rápido, casi sin despedirme de mi familia y de mis seres queridos. Dejé mi casa, mis amigos, mi vida, todo. No sabía si iba a poder volver alguna vez a Argentina. ¿Y a qué país te exiliaste y cómo fue tu llegada? Me fui a España. La llegada fue difícil. Me sentía sola y desorientada. Era otro país, otra cultura y yo estaba llena de tristeza por lo que había dejado atrás. ¿Con qué dificultades te encontraste en España al comenzar de nuevo y en otro lugar? Me costó muchísimo adaptarme, conseguir trabajo, hacer nuevos vínculos, sentirme parte. Todo era muy distinto. Además, la nostalgia y la preocupación por mi familia en Argentina que claramente no me dejaba tranquila. Y desde España, ¿qué información te llegaba de Argentina? La información que me llegaba de Argentina durante la dictadura era muy confusa y muchas veces incompleta. Sabíamos que había censura y que no todo lo que se decía era verdad. A través de conocidos, cartas o algunos medios extranjeros me enteraba de desapariciones, persecuciones y del miedo que seguían viviendo muchas familias. Eso generaba muchísima angustia e impotencia, porque estar lejos no significaba dejar de preocuparse. Cuando comenzó la guerra de Malvinas, la situación fue aún más difícil. Llegaban noticias contradictorias. Por un lado, el gobierno transmitía una idea de victoria, pero desde afuera se sabía que la realidad era otra. Me dolía muchísimo pensar en los jóvenes que habían sido enviados a combatir sin estar preparados, mientras yo estaba lejos sin poder hacer nada. Fue una mezcla de tristeza, preocupación y bronca por todo lo que estaba pasando en mi país. Y para finalizar con esta entrevista, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las nuevas generaciones? Me gustaría que nunca olviden lo que pasó, que valoren la democracia, la libertad de poder expresarse y vivir sin miedo. Yo tuve que irme de mi país para poder sobrevivir, y muchos otros no tuvieron esa posibilidad. Recordar es una forma de hacer justicia y de asegurarnos de que algo así nunca vuelva a repetirse. Muchísimas gracias, tanto a María Elena como a Rosario. Así llegamos al final de esta primera parte, queriendo recordar no solo la Guerra de Malvinas, sino también el contexto de la dictadura. A continuación, mi compañera Eva seguirá con los siguientes invitados para seguir conversando sobre estos hechos que marcaron profundamente la historia de nuestro país. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Eva. Muchas gracias, Flor, por darme la palabra. Yo voy a continuar con el podcast hablando con Aldo Fernández, un veterano excombatiente de la Guerra de Malvinas, a quien le voy a estar haciendo unas preguntas sobre su experiencia y lo que significó para él vivir la guerra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, un gusto a todos. Bueno, Aldo, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿cómo llegaste al servicio militar? La verdad que para llegar al servicio militar fue un proceso largo. Todo comienza en el 75, cuando unos tipos disfrazados de negros y armados entraron a mi casa mientras dormía y me secuestraron. Me llevaron a lo que en aquel tiempo era la comisaría Quinta, en La Plata. Un día, de la nada, a los meses de haberme secuestrado, decidieron liberarme. Sabía que se habían confundido de persona, ya que no sufrí ningún maltrato. Pero me liberaron sin documentación, vestimenta o dinero, diciéndome que desaparezca de la zona. Así que me fui al sur de colado en los trenes. Al tiempo decidí volver a La Plata, pero para esa época ya estaba la dictadura. Sabía que me iban a obligar a meterme al servicio militar y no quería volver al sur. Así que me metí por cuenta propia, para poder decidir el lugar en el que iba a estar, el cual, obviamente, sería La Plata. Y después de todo eso que viviste, ¿cómo terminaste combatiendo en Malvinas? Fue algo inesperado. Cuando entré al servicio militar me tocó el régimen 7. En aquel momento ya habíamos tomado las Malvinas por primera vez. Pero al saber que se venía otra guerra,
querían mandar más soldados. Al principio el nuestro no le había tocado, pero en el último momento resulta que el régimen 12 se baja, y a cual mandaron al 7, en el cual estaba yo. Viajamos y me habían mandado a hacer guardia, con un chico que era chofer y otro que era cocinero. Resulta que un soldado está en modo DAF, que significa enfermo. Entonces me mandaron a suplantarlo, y a él lo mandaron con el chofer y el cocinero. Ah, entonces fuiste a reemplazar a alguien. ¿Y qué fue lo más difícil al llegar a las islas? Y yo te diría que lo más duro apenas llegamos fue adaptarse al clima. En el avión entraban 15 soldados nada más, y aterrizaban lejos del pueblo. ¿Sabés lo que era viajar en aviones de a 15 siendo 1000 soldados? Nos hacían caminar 12 kilómetros cargados con -10 grados y vientos muy fuertes, tiempo que nosotros no estábamos acostumbrados, ni tuvimos una preparación previa. A mí me tocó ir al Valle Monte London. Nos dividieron mitad en el monte y mitad en el valle. Nuestra función ahí era limpiarlo, para que nada pueda sorprender a los que estaban arriba. ¿Y la vida allá cómo era? ¿Cómo sobreviviste vos? Fue algo muy difícil. Teníamos que salir a cazar por falta de comida y tomábamos agua de los charcos. Había que rebuscársela como podíamos. Dormíamos con miedo porque los ingleses nos bombardeaban por las noches. No sabías si al otro día te despertarías o si el de al lado tuyo seguiría vivo. Era al que toca, toca. A lo último, ya los ingleses venían a pelear cuerpo a cuerpo, lo cual no nos favorecía para nada, porque ya estábamos desnutridos y congelados. En mi caso, ya hasta con ganas de morir. No fue para nada fácil. Y bueno, para cerrar con la última pregunta, queremos saber cómo fue para vos todo esto que viviste, qué impacto tuvo en tu vida cuando regresaste a Argentina. La guerra me marcó toda la vida. Cuando volví, no era el mismo de antes. Vivirla te hace crecer de golpe y ver cosas demasiado duras. Me costó volver a la vida normal, por secuelas que me dejaron, pero también me hizo valorar mucho más mi familia, mi trabajo y cosas simples de la vida. Hay recuerdos que uno nunca olvida, pero termina aprendiendo a convivir con ellos. Bueno, Aldo, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Sabemos que no es nada fácil hablar de todo lo que viviste, todo lo que te sucedió allá, y valoramos mucho que te hayas animado a contarlo. Te agradecemos de verdad por este momento. Bueno, ahora vamos a continuar el podcast hablando con Graciela Fernández, madre de un veterano, que nos va a contar cómo fue para ella que su hijo vaya a la guerra y al mismo tiempo estar viviendo una dictadura militar en su país. Graciela, ¿cómo fue para vos que tu hijo Ezequiel se haya ido? Al principio era una mezcla de orgullo y miedo. El orgullo porque mi hijo estaba defendiendo el país. Miedo porque no sabíamos lo que realmente pasaba allá. La única información que teníamos eran algunas cartas que llegaban cada tanto. Yo la leía miles de veces, intentando imaginar cómo estaba él, si tenía frío, si comía, si dormía, si estaba bien. Pero yo siempre estaba mal, angustiada y con mucho miedo. Recibí solo 2 cartas de mi hijo, en la que me decía que los esperaban, que vayan, que los iban a buscar hasta frenarlos. En otra me decía que si todo seguía así, a mediados de junio iba a volver. Hasta hace un par de años todavía lo seguía esperando, todos los junios. Ahora sé que no va a volver más, y sé dónde está. Sé que se ganó ese lugar, como todos los demás que perdieron la vida ahí. La tumba de mi hijo, al principio, decía soldado solo conocido por Dios. ¿Y cómo llegó tu hijo a la guerra? ¿Él se ofreció o lo obligaron? Mi hijo estaba en el servicio militar. A él no le había tocado ir. Le había tocado solo la clase de 17 o 18 años, y él tenía 20. Cuando se presentaron para ir, había faltado uno, y él se ofrecía para ir. Él decía que él iba a ir, insistía muchísimo para ir, hasta que fue él. Yo desde que lo despedí, sabía que no lo iba a volver a ver más.
Tuve ese presentimiento de que lo buscaron. Cuando se fue, me di vuelta a abrazar a mi marido llorando y le dije que no lo íbamos a volver a ver más. Y lastimosamente, así fue. Con los años, uno aprende a convivir con la ausencia. Nunca se deja de extrañar, pero se transforma el dolor. Aparece el orgullo, porque sé todo lo que hizo mi hijo. Algo que me marcó mucho fue poder acercarme a su recuerdo, de una manera más concreta, poder saber dónde está. Fue muy importante para mí. Me permitió cerrar un poco la herida, aunque nunca llegó a desaparecer del todo. Todo esto que pasó con tu hijo, ¿cómo afectó en tu familia esta pérdida? Además de la lucha que tuve que hacer yo, que es por lo que vine a hablar, mi marido también sufrió muchísimo. Cuando nos vinieron a decir después de varios años que mi hijo había muerto, mi marido no pudo contener eso. Sufrió de 2 infartos, estuvo internado 2 veces y luego falleció. Él no pudo con esa información, era mucho para él. Yo tuve que apuntalar a mi familia. Yo tenía 2 hijos más, uno de 12 años y otro de 17 años, que por suerte a él no le había tocado ir, pero a mi hijo de 20 sí fue. Bueno, Graciela, y para cerrar este cuestionario, una última pregunta que es, ¿cómo llegaron a saber dónde estaba su hijo enterrado? Muchas madres y familias quisimos que hagan las pruebas de ADN, porque sentíamos que después de todo lo que lucharon por nosotros, no se merecían que su tumba diga soldado solo conocido por Dios. Mucha gente no estaba de acuerdo en que hagamos la prueba de ADN. Para muchos era profanar el cementerio. No tenían en cuenta que nosotros los padres queríamos saber dónde estaba enterrado nuestro hijo, a qué lugar podíamos ir a llorar y a qué lugar podíamos ir a dejar flores. Además de profanadora, a mí me ha llegado a decir vendepatria, solo por querer saber dónde estaba mi hijo. Había muchísimos padres que no querían saber dónde estaban sus hijos, solo les alcanzaba con saber que estaban allí enterrados y que su tumba diga soldado solo conocido por Dios. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Sabemos que hablar de una pérdida de un hijo es algo muy complicado, no es algo fácil y por eso valoramos mucho que hayas tenido la fuerza de contarnos. Te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Y bueno, hasta acá llegó el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por escuchar cada uno de estos testimonios. Esperamos que todo lo que se compartió hoy nos ayude a reflexionar y a no olvidar lo que se vivió en esa época, todo lo que se sufrió y la importancia de mantener viva la memoria. Nos despedimos y gracias por estar del otro lado.